duende de tu son che bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón dejaron su destino de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de su canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma es tenor che bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto, che bandoneón. No tengo bien presente cuando vi por primera vez un bandoneón. Posiblemente fue en un baile de campo o en alguna reunión familiar. Sí recuerdo que era muy niño, tenía 4 o 5 años y le pedí un bandoneón a mis padres. Bueno, desde el momento que veo el bandoneón me produce una fascinación, un enamoramiento que me va a acompañar a lo largo de la vida. Mi familia vivía en el campo, en un campo que mi padre arrendaba, y junto con mi madre trabajaban con mucho esfuerzo para sacar adelante la familia. Cuando ellos se dan cuenta que yo quería aprender bandoneón, se contactan con una joven de acá de Bolívar, Bocha Dadone, que iba todos los meses a visitar a su abuelo. Yo nunca dije que quería aprender piano, pero mamá dijo, como no quise estudiar,
que tenía que estar de pupila y yo lloraba todos los días. Cuando me fui al campo dice, bueno, algo hay que estudiar, tenés que estudiar el piano, y bueno, de ahí empezó. Pero nunca dejé de estudiar. Y le cosía a las tías, a una de las tías. Y después le enseñaba las notas a Rubén. En unas piezas que había, eran las piezas de los recados, le decían, pero nosotros nos íbamos a una planta caída, a un tronco, y ahí estábamos estudiando. A la sombrita, ¿viste? Y nos poníamos. Pero sí prestaba atención. Y después vengo a estudiar acá a Bolívar con el maestro Jorge de Vincenzi. También esto le generaba un esfuerzo a mis padres porque me tenían que traer. Nosotros vivíamos a 35 kilómetros de acá, todo camino de tierra, y en Surquí. Salíamos a las 4 de la mañana, llegábamos a las 8, en verano bien, pero en invierno la pasábamos medio mal. Y volvíamos a las 10 de la noche, cada viaje. Pero bueno. Bueno, pasado un año de estudiar con Pocha, mis padres deciden llevarme con Jorge de Vincenzi, pero no tenía bandoneón. El bandoneón siempre fue un instrumento costoso. Una familia amiga, más que amiga, parte de nuestra familia, la familia Ollozabala, tenían un bandoneón de estudio. Es un bandoneón más chico que estos bandoneones. Rubén quería aprender el bandoneón. Entonces el papá iba a comprar un bandoneón. Entonces mi papá le dice, no compres. Si va a tener de Néstor, que nosotros te lo prestamos, no hay problema. Entonces, un sábado o un domingo se fueron a buscar el bandoneón. Y justo cuando mi hermano le llevaba el bandoneón a Rubén, al Surquí, vos no sabés la alegría que tenía este chico. Que nosotros lo mirábamos y decíamos, ¿no le parece que ya sabe tocar el bandoneón? Porque no, el papá se despedía, nosotros lo saludamos, todo, él no, a nosotros no nos saludaba. Él miraba el bandoneón. Era una alegría que llevaba ese chico hermoso. Mientras tanto, con dos primos míos, que también vivían ahí en el campo, muy cerca, uno estudia acordeón, Abel, y después se sumó Horacio con la batería. De la música la traemos del abuelo. El abuelo Sertier tocaba la bandulera, ¿viste? Y mi padre tocaba el bandoneón. Había baile. El mismo día, o la misma noche, mejor dicho, había en Bachimanca, había en la 33, había en la 8, había en Unzué. Entonces quedaban cortas las orquestas, aunque había muchas orquestas, pero bueno, todo lleno, y todo lleno, sí, porque todo vivía lleno. muchísima gente en el campo en ese momento. Ahora no quedó nadie, pero en ese momento, ¿sabes qué? Y bueno, así fueron los años de la orquesta de nosotros. Después cuando él se fue al servicio militar, que le tocó Marina, y ahí formamos un conjunto, los Standard Club, entrábamos Carlitos Pay, Oscar Cardoso, bueno, yo por supuesto, Rubén Geneo y Rubén Esertier, y no me falta uno, y Oscar López, el de la batería. En esas escuelitas, en esos clubes que íbamos a la 35, por ejemplo, al Agrario, ahí le metíamos dos ritmos, sí, tropical y a las 10 de la noche le metíamos tango. Después del fútbol, en esos clubes siempre había el baile y arrancábamos a las 7. De las 7 a las 12, 12 y media, a la 1, ahí ya se terminaba. Sí.
Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Bueno, mira, yo a Rubén lo conozco cuando venía a estudiar guitarra acá a Bolívar. Yo venía de Bachimanca. Él venía a estudiar el bandoneón, pero supuestamente siguió con la guitarra. No sé si sería por verme a mí o porque le gustaba la guitarra. Pero bueno, más allá de eso, yo al poquito tiempo cumplo los 15 años, lo invito a mi fiesta, que él va con un grupo que tenía, que era Standard Club. ¿Cómo nos veíamos? Porque estábamos lejos. Mi papá me llevaba hasta la orilla de la ruta y él venía a buscarme en el sulky. Él se va al servicio, vuelve. Bueno, ahí decidimos casarnos en el año 72. En el año 73 nace Viviana, en el año 75 nace Mauricio y en el año 76 nace Franco. Así que, bueno, los tres se dedicaron a la música. Al tiempo, la familia se agranda un poquito más. En el secundario, este chiquito viene de Deró. Y él no podía viajar todos los fines de semana a ver a su familia. Entonces Franco dice, mira, dice, si querés, que venís a quedar a casa. Bueno, eso se hizo y durante 5 años él estuvo acá, viniendo casi todos los fines de semana, y fue un hijo más. Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre. Y obviamente una persona que sabe, que es tan didáctica, que es tan, que no es egoísta, digamos, que comparte su saber, porque hay muchas personas que son eruditas pero no lo comparten. Todo eso es Rubén Exartier. Y bueno, siempre él me guía, este tema sí, este tema no, este tema te queda mejor, este tono. Así que bueno, es una simbiosis, como yo digo, un papá musical. Agradezco a la vida, al camino, a Dios, al universo que nos haya cruzado y realmente en esa casa, en ese hogar, solo se puede generar música, vida, cultura y buena vibra sobre todo. Así que bueno, muchas gracias a Rubén y a toda su familia.
Un señor de Quilmes, Pedro Soco, tenía familiares acá en Bolívar. Él venía 3 o 4 veces por año y se llevaba este bandoneón para tocar con sus familiares. Entonces un día, en una tarde que estábamos tomando mate, tocando, me dice, está bien lo que estás haciendo, pero te tiene que pulir. Hay algo que tiene que corregir, dice. No en lo musical, sino en el manejo del bandoneón. Y me propuso ir a Capital. Bueno, en ese momento no podía ir, o sea, no fui. Después de unos años, una tarde que estaba mi hija con la computadora, Viviana, lo buscamos a Medero a ver si daba clases de bandoneón. Tengo recuerdos de un estudiante que hace ya bastantes años asistía a algunas clases, me refiero a Rubén, muy conocido por ustedes. Sí. Bueno, Viviana se conecta con otros músicos para poder llegar a él. Hasta que un día puedo ir una mañana. Franco vivía en Buenos Aires, así que me acompañó. Me estaba esperando, era las 9 de la mañana, tomamos mate, tenía el equipo de mate ahí, conversando, contando, me preguntó de dónde era, cómo había aprendido bandoneón. Lo valioso que yo recupero de aquella época es el tesón, el entusiasmo, porque hay que venir de un lugar que no está muy cerca de la capital, el esfuerzo que implica, el sacrificio que implica, y esto es muy valioso. Eso da cuenta de un gran entusiasmo y de una convicción muy clara sobre lo que se quiere hacer. Bueno, en un momento me ofrece un bandoneón igual que este, un doble A. ¿Querés tocar? Yo te doy este bandoneón. Así que él se fue a fumar un cigarrillo al balcón y yo me puse a tocar. Tenía dos o tres tangos preparados. Y bueno, terminé de fumar el cigarrillo. Bueno, ¿qué querés que te enseñe? No sé, Rodolfo, yo escucho a los bandoneonistas de Capital y suena diferente el bandoneón. No tanto en lo musical, sino en el sonido del bandoneón. Y yo no lo veo tan diferente. Y dice, bueno, tomó el bandoneón él, claro, cuando tocó. Incluso a mí no podía creer que lo estuviera tocando al lado mío. Así que siempre me impactó esa realidad de Rubén, y aunque no recuerdo los detalles de las clases, siento que he disfrutado, como siempre disfruto, porque para mí hacer música y compartir música y conversar sobre música, y no digo enseñar música porque no creo que esté enseñando nada de eso, pero trabajar con algún estudiante y poder brindarle algún estímulo, algún camino, siempre es útil. En un momento me dice, hacé la síncopa. Yo la hacía así como lo hacemos acá en el campo. Y si tocaba él el bandoneón, yo lo quería copiar y no podía. No me salía igual. Entonces estaba sentado acá al lado mío y en un momento me dice, vos estás haciendo esto. Y esto es eso. Hay diferencia. Bueno, sí, con muchas otras cosas. En un momento un fa mayor. Cuando me enseña ese fa, me dice, vos lo tocás, hacés el acorde, y en un momento lo tenés que ver que se va el sonido. Bueno, yo no sabía, no me imaginaba que se podía ver que el sonido se vaya. Pero bueno, sí, a fuerza de trabajarlo, estuve meses haciendo eso,
hasta que en un momento sí sentí que el sonido se despegaba del bandoneón. Bueno, hacía un montón de datos que me iba corrigiendo. Por ejemplo, la posición del bandoneón. Generalmente acá vamos así y volvemos cerrando, pero el bandoneón en la misma posición. Entonces, cambiando la posición cambia el sonido. Y yo también termino favorecido porque también termino aprendiendo cosas. Uno aprende hasta el último día de su vida. Cuando eso no ocurre, ya las cosas no tienen mucho sentido. Yo sigo haciendo esto y sigo con estudiantes porque siento que sigo aprendiendo. El bandoneón es un instrumento alemán, de origen alemán. Este bandoneón es fabricado en Alemania. Tiene un manejo un tanto complejo. Para los que ya estamos acostumbrados, no, ya nos acostumbramos al manejo, pero es diferente a otros instrumentos que tienen, por ejemplo, el piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, si. Por ejemplo, este en la izquierda, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y cerrando cambia el sonido. ¿Así una cosa abriendo? Cerrando cambia. Por ejemplo, la escala de la mano derecha. Mi, fa, sol, la, si, do. El bandoneón aparece bastante tiempo después en los escenarios, acá o en público, de que se hace tocar los tangos, pero el bandoneón todavía no era conocido. Gracias a la inmigración habían aparecido gente que tocaba flauta, traverso, clarinete. En el principio no existía el contrabajo, los contrabajistas fueron guitarristas que se pasaron al contrabajo, una transformación, una necesidad rítmica, ¿no? Entonces, bueno, se hacían en los famosos bailes de las carpas le llamaban, sí, estaba ahí por Retiro, frente al Parque San Martín, una cosa muy antiguamente. Y se hacía tango con bombo, como ahora hacemos la chacarera, la zamba con bombo. Se marcaba la rítmica con bombo, no había contrabajo. Y la flauta y guitarra, la guitarra sí, la guitarra viene de mucho más atrás porque llegó con los españoles y demás. Algunos bandoneonistas profesionales, dicen que el bandoneón es un instrumento misterioso, porque no se puede mirar. Está el teclado afuera, imposible mirarlo, el desorden que tiene en sí el teclado. Hay que abrir, para que suene hay que forzarlo un poquito. Hay que cerrarlo. Por eso ellos dicen que el bandoneón es un instrumento misterioso. Julián Centella, un poeta de Buenos Aires, escribió en uno de sus libros que el bandoneón es una caja que encierra el canto de 100 pájaros ciegos. El bandoneón aparece, se va buceando hacia atrás, hacia la prehistoria del tango, y el bandoneón aparece por primera vez, por lo menos documentadamente, ¿no?, en unos vivac en la guerra del Paraguay, que la guerra del Paraguay fue en 1860 y pico, 70. O sea que evidentemente la ha traído a alguien y apareció en un vivac, pero un bandoneón más reducido, con menos voz. Y claro, llamó mucho la atención. Cuando aparece en Buenos Aires fue adoptado, porque claro, hoy mismo hay gente que lo maravilla sin siquiera adivinar lo que tiene adentro.
Estas son las teclas. Cuando uno baja la tecla, a ver si lo toma ahí bien. Sí. ¿Se ve cuando se levanta acá? Sí. Cuando baja la tecla, se levanta. Esto abre el paso de aire, esto es una zapatilla. Cuando pasa el aire para ahí, vibra esta lengüeta. A ver, ahí sí. Sí. Y esa lengüeta, y eso es lo que produce el sonido del bandoneón. Ahora vos fíjate que las medidas de la lengüeta son todas diferentes. Y adentro, estos se llaman peines. Adentro de cada peine hay otra fila de lengüetas como esta, que son las voces abriendo. Las de afuera son cerrando, las de afuera son abriendo. Cierra, sale el aire comprimido de campo de adentro. Esto es un pulmón. El bandoneón respira. Incluso nos pasa a veces que se nos va terminando el aire del bandoneón y a nosotros se nos va terminando el aire de los pulmones, porque no respiramos, nos vamos junto con el bandoneón. Y allá está el otro teclado. Entonces, claro, nadie sabía lo que había adentro. Entonces, los músicos argentinos empezaron a tocarlo como una cuestión intuitiva, o sea, por instinto, de oído, como se dice vulgarmente. A tal punto que durante muchos años se tocó a la parrilla. A la parrilla se le llama cuando cada uno toca una parte del tema a su gusto y placer, sin acuerdo previo, sin el arreglo que llamamos ahora, el tango está arreglado, ese es un acuerdo previo. En aquellos momentos no había acuerdo previo, se tocaba a la parrilla, como se le llamó en la jerga musical. Hasta que apareció gente que se interesó más, empezó a estudiarlo un poco más, todo, y bueno, en esto seguro que nos va a ilustrar mejor Rubén, por el conocimiento del instrumento, ¿no? No está claro el origen del bandoneón en sí, porque hay varios historiadores y todos tienen diferentes puntos de vista. Primero se fabrica el acordeón y he leído algo que el fabricante del bandoneón, o el que lo diseñó, no el que lo fabricó, el que lo diseñó, se basó en el acordeón. O sea, el sistema de funcionamiento del bandoneón es el mismo del acordeón y de la armónica. Son lengüetas que vibran por el paso de aire, por un paso de aire. El problema era que no solamente no se conocía el bandoneón, sino que muy pocos sabían del tango. El tango fue una cosa muy de mi instinto, ¿cómo te puedo decir? Una cosa que se fue gestando a partir de un ritmo que se le conoce como habanera, que tiene origen cubano justamente, donde ahí se fusionan, como ha pasado tantas veces en la historia, lo español con lo negro. Por eso la primera habanera la compone Sebastián Iradier, que es un músico español, que se llamó La Paloma, que fue aquello de que si a tu ventana llega una paloma, que inclusive hasta se usó en la Revolución Mexicana como consigna, en algunos casos se ve en algunas películas seriosas. Entonces, claro, llega al Río de la Plata, como todos, estamos en el mismo continente. Y la presencia de la gente de color, vamos a llamarlo así, que estaban en calidad de esclavos en esa época, trasciende porque se pobló mucho de Cuba hacia abajo, Centroamérica, casi la parte de Sudamérica, Brasil fundamentalmente. Entonces ahí se empieza a producir una transformación. Pero la manera es la base, la manera sería una cosa como si lo aceleramos, es la milonga. Y después, por transformación de una nota dentro del compás, pasa a ser el tango. El mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que laudica milongueras pretensiones, se siente muy adentro en el pobre corazón.
Entonces después, los primeros bandoneones eran más chicos, tenían menos cantidad de teclas. Después se lo fue perfeccionando y se le agregaron más teclas para que para que se pudieran tocar otro tipo de música. Se cree que en Alemania lo hicieron para la música eclesiástica, para dar las procesiones en la calle, no está claro eso. Pero como tampoco está claro cómo vino a la Argentina. Estos instrumentos en total, contando todo hasta los tornillitos, ¿sí?, tienen 4.000 piezas. Cuando llegan a la Argentina llegan sin ningún manual. No había método de aprendizaje de teclado y no había información sobre la afinación, sobre la reparación. Porque la afinación, la reparación es bastante complicada. Ahí, en ese inicio, en esa historia propiamente dicha, aparecen el Pardo Ramos Mejía, que era uno de los conductores o guardas de tranvía de Tranguay, como se les llamaba, porque era inglés. Aparece tocando el bandoneón y él fue maestro, le enseñó a Domingo Santa Cruz, que es el autor de Unión Cívica, que lo hace ya en el 90, porque la Unión Cívica aparece con la arenga en el 90 más o menos. Entonces aparece. Y después, bueno, como todas las cosas, ¿no? Hay toda una corriente, un gran interés, y la música va recibiendo aportes externos, como pasa con todas las culturas. Se puede tocar tango con otros instrumentos, no es necesario que sea con bandoneón. Pero el bandoneón le da un sonido que, por ejemplo, alguien decía que el acordeón, con el acordeón se puede tocar tango, pero no le da la profundidad que le da el bandoneón al sonido. Por esto, por la mano izquierda. Pero estos bandoneones tienen algo en su sonido y en su manejo. Por ejemplo, la madera es haya, una madera muy liviana. Cuando fabricaron estos bandoneones, esa madera tenía 60 años de estacionamiento. El metal de las voces no se sabe bien cómo es la aleación. Han intentado hacerlo el metal igual y no lo consiguen. Por eso los primeros tangos, por ejemplo, 1905, La Morocha, El Portenito, eran lo que se llamaban tangos suarceleros, porque no tenían el ritmo que hoy conocemos. Decía, por ejemplo, La Morocha dice: yo soy la morocha, pam, 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 param, pam, pam, siempre se lo hace de esta manera. Y ahí después, bueno, se va transformando porque intervienen ritmos que bajan de Brasil a Uruguay. Por eso en realidad el origen de la palabra milonga, una de las tesis es de que bajó de Brasil, porque en Brasil le llamaban murenga, en el sur de Brasil, en comunidades de color, a lo que significaba mucha bulla, lío, mucha reunión de gente, que sería una fiesta, una milonga. Ellos se llamaban murenga, entonces parece que, como pasa por Uruguay, bueno, el Río de la Plata era una sola cosa. Entonces aparece la palabra milonga como definitoria del baile, no del baile especialmente, sino de la reunión bulliciosa, mujeres, varones, canto, ritmo, y por supuesto con presencia del ritmo afro, candombe. Candombe todavía, por eso Uruguay conserva mucho de eso. Lo podemos ver en las murgas, en las comparsas que tiene. Y bueno, y después viene el gran fenómeno que por la clave. Después, ¿qué pasa? Tuvimos una cosa fantástica, trágicamente fantástica, justamente hace poco con mi hermano. Tuvimos dos guerras en un mismo siglo. 14 al 19 y 39 al 45, o sea, una cosa tremenda. En dos generaciones, porque en la del 14 muere gente que deja hijos adolescentes que después toman parte en la segunda, o sea, una cosa tremenda. Se produce el gran choque migratorio que baja al Río de la Plata y bueno, ahí
de los barcos desciende gente analfabeta, desciende gente culta, descienden músicos, gente que tuvo que irse de Europa a refugiarse acá por una vida mejor, y aparecen quienes aportaron mucho al tango. Aparece la danza. La danza le da un impulso tremendo porque coincide con la discografía, con los famosos discos. Yo los conocí como eran los de 78, pero antes que eso eran de 80 revoluciones y eran grabados de un solo lado, los primeros. Entonces, bueno, la fonografía inmediatamente lo transmite al teatro y al cine. El cine en aquellos años sabemos que la primera película sonora de la Argentina es el 30, que es la película tango. Pero se ha empezado a insinuarse y a difundirse. Entonces se hace toda, como le llamaban, Horacio Ferrer lo definía como el amasijo y el embarazo. Con todas esas confluencias, dio como resultado luego el tango que conocemos, que después en la década de 40 brilló, porque aparecen poetas de mucho calibre, como Mansi, el hijo de Pascual Contursi, Homero Espósito, en fin, una cosa que se llamaron la década de oro del tango. Eso produce que había en Buenos Aires llegó a haber 50 orquestas trabajando en un momento, ¿ya? Había gente que tenía Canaro, que iba a tener 3 orquestas que se llamaban la Orquesta Francisco Canaro, y en los carnavales trabajaba en 3 lugares distintos y él no estaba. Él fundaba, bueno, fue el primero, fue casi el creador de lo que sería Saday Goy, porque empezó a pelear por los derechos, por el hecho de que autores, compositores, intérpretes no las redituaban. Entonces era todo por vocación. Entonces él empezó a organizar gremialmente, podríamos decir, la cuestión musical. Y así, bueno, después aparece ya en la década de 40 brilla mucho, y cuando tiene gran aceptación en Europa por rebote, como acostumbramos más los argentinos, después lo consagramos acá porque es argentino, pero no antes. Esperamos que rebote en Europa. Por eso el argentino se remite a Maradona, Gardel, a Piazzolla. Me imagino lo que debe ser el barco al llegar al trópico, ¿eh? Y este nene se lo pierde, che. No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese peligro. Ya lo sé. Gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. La presencia de la mujer. La mujer siempre ha tenido como una prohibición, como un veto, como un velo en ciertas prácticas que han quedado como masculinizadas. La música es una y el bandoneón es otra. Aquí están botines viejos. Siempre hay como mitos respecto de ciertos instrumentos o de ciertas acciones. La música siempre está pensada que si uno va a ser músico, y sobre todo música popular, va a ser borracho, drogadicto o vago. No sé de dónde sale esto, pero así es un poco la creencia popular. Y por supuesto, si es mujer, va a ser una mujer ligera en sus costumbres. Por lo tanto, la mujer siempre tuvo una prohibición en esto. ¿Es cierto que va a cantar tangos? Sí, es cierto. Pero se da cuenta de lo que hace. Piense lo que va a decir la gente, la familia de Raúl, sus amigos. Mis amigos. Pero recordemos a Paquita Bernardo, que dicen que fue la primer bandoneonista de hace muchos años, principios del siglo pasado, que sentó las bases de que una mujer pudiera aportar su sensibilidad femenina a esta música. La masculinidad y la feminidad son sensibilidades distintas.
Una mujer no toca como un hombre, no toca ni mejor ni peor, toca distinto. Entonces, porque su naturaleza es distinta, obviamente. Entonces, la sensibilidad femenina, cuando nutre a la masculina, ahí se producen cosas muy interesantes. Esa masculinización de un género lo deja como en un polo y de alguna manera lo empobrece también. Yo festejo mucho cuando tengo estudiantes mujeres que ayuden a que el género sea un poco más versátil y más sensible también. Y bueno, Paquita Bernardo fue aquella pionera que empezó con estas cosas. Así que atrévanse, lindas muchachas, a estudiar el bandoneón, que es maravilloso. Los primeros inmigrantes europeos que vinieron huyendo de aquellas guerras sangrientas de la Europa se encontraron con un criollo en estos lugares del mundo y decidieron compartir esta tierra. Iban a vivir acá por siempre. Italianos, polacos, españoles, turcos, judíos, todos los que vinieron huyendo se reunieron con el criollo y en una especie de acuerdo tácito, imagino yo, dijeron: vamos a compartir esta tierra, por lo tanto tenemos que tener una comida común, una vestimenta común, un lenguaje común, una religión común y una música común. Y esa música común se le llamó tango. Y el tango fue impregnado de aquellas subculturas. Así que hay canzonetas napolitanas, cuplés españoles, valses, toda esa cultura europea se reunió con el gaucho y en esa olla donde se cocinó esa música salió eso que llamamos tango. Eso es fantástico. En la década de 50, 60 hubo penetración cultural muy importante ahí. Hubo gente que vino con el propósito deliberado de disolver o de dispersar el tango como baile de pareja tomada. Que es el único. Porque significa, se lo escuché decir una vez a una socióloga norteamericana, cuando habló del propósito de disociar, porque decía de que el baile de pareja tomada integra a la gente. Entonces aparecen otros ritmos norteamericanos que se bailan a lo mejor uno a 2 metros del otro. Pero eso hacían una valoración sociopolítica de eso, obvio. Había que... Porque si no, los bailes de pareja tomada, yo me acuerdo que era socialmente, yo me acuerdo que era chico, los bailes de barrio, de club. Luego con las décadas aparecen los boliches bailables, que uno baila fuera de su casa. Pero era en los clubes de barrio. Iba un hombre con la esposa, el hijo con la novia, todo así. Había una integración social muy, muy interesante. Pero bueno, eso no favorecía a muchos intereses, como todos sabemos. Esto comenzó en 1880 y fue evolucionando en las distintas épocas que sabemos que el tango tuvo, la Guardia Vieja, la Guardia Intermedia, la época de oro y finalmente la década de oro, justamente los años 40 al 55. Yo pongo esa fecha así tan taxativa porque creo que la cultura nacional y todo el pueblo recibió allí un duro golpe con la dictadura militar, con aquel golpe que ocurrió. Y no fue solamente un golpe a la ciudadanía, también fue un golpe a la cultura popular. Y ahí se instalaron otras formas de cultura que tenían que ver con la extranjerización. Ahí apareció la nueva ola, que todos debemos recordar, y formas culturales que tenían más que ver con la industria de la música, no con las verdaderas formas de la cultura. Ya la gente no se expresaba de esa manera, solo consumía esa música.
te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. La empresa líder en discografía en aquel momento era la RCA Víctor, que sabemos que es de la Nacional. Y viene un gerente de origen de Nacional Colombiana. En la gestión de ese hombre se destruyeron 50.000 matrices de tango. Claro, era un vaciamiento cultural, está clarísimo. Porque después aparece simultáneamente con eso, bueno, ellos juegan, hay una herramienta, que es el disco de vinilo. Que fue un boom comercial y un boom tecnológico además, entonces, bueno, eso ayudó mucho. Y las grabadoras, como siempre, graban y difunden y editan lo que es negocio. Una cuestión cultural, le importará a algún funcionario por ahí, o tampoco, pero una grabadora le interesan los mangos, hablando de creo. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, se instalaron las modas y la gente joven adhirió a esas modas. Y el tango fue como empalideciendo, fue como entrando en el geriátrico. Estaba ya en una zona de peligro, de extinción, y finalmente pasó al recuerdo. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En Pilchen usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Esto que digo, cualquiera puede decir, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo va a decir que el tango es un recuerdo? Sí, la verdad es que yo creo que es un recuerdo. Hoy, la pujanza que tuvo esa música, aquellos compositores, aquellos poetas, aquellos intérpretes, ya no la tiene hoy. Hoy es una especie de réplica, de fotocopia de segunda calidad de aquella cosa. Y lo excluyo a Piazzolla de este ámbito. Y Piazzolla fue un revolucionario, pero venía de una raíz muy interesante, porque Piazzolla, está bien, hay que ver. Piazzolla estudia música en Nueva York, pero no estudia bandoneón, estudia música. La música se estudia, el instrumento básico, fundamental, universal es el piano. Y él toma lecciones de música con un músico que había sido de la orquesta de Rachmaninoff. Estamos hablando de más. Entonces, claro, le ha pasado unos conocimientos teóricos musicales a Piazzolla impresionantes, que nadie en Argentina había tenido ni tuvo después. Hizo Piazzolla, o sea, que, por ejemplo, la gente joven lo que más conoce es la obra de Piazzolla. Piazzolla fue un músico extraordinario y muy estudioso, o sea, no es que las cosas le salían solas, no, le puso la vida a la música y al bandoneón. Cuando vuelve a Nueva York, porque el padre es muy itinerante, el padre de Piazzolla, se pone a trabajar arreglando temas musicales para jazz y todo. Los que hacemos un poquito de música sabemos que el jazz es la ventana grande de la música, porque hay recursos que por ahí en el tango no se usaban mucho, el jazz abre mucho la mente. Y se puso a trabajar haciendo arreglos que tenía que vivir de algo, para conjuntos de jazz, de música norteamericana. Entonces se despachó y hizo un despegue muy universal de la música, muy absoluto, muy grande. No era un tanguero, esencialmente tanguero. Entonces, vuelve a Argentina ya grande y tiene una anécdota como su primer contacto con el tango. Él iba a un boliche que yo no recuerdo si era el Marabú, el Lado Rojo, uno de esos boliches emblemáticos.
Y en el año 37 debutó la orquesta de Aníbal Troilo. A mí personalmente me gustan los tangos de Troilo y su forma de tocar, su fraseo, prácticamente está hablando con el bandoneón. Hay un video donde Troilo está tocando en el Colón y la orquesta tiene un sonido extraordinario. Y en un momento queda Troilo con el bandoneón solo. El público estalla en el teatro. Hizo 3 notas y el público se le estalló. Troilo conseguía, con 3, 4 notas conseguía cosas que otros músicos no consiguen haciendo un montón de notas, digamos. Un día le falla a Troilo el tercer bandoneón. Cuando decimos tercer bandoneón significa que hace la tercera parte que no es igual que a la primera y a la segunda. Hace una música diferente. Entonces, hablando Troilo con esta persona, le dice, che, se me falló el tercer bandoneón. Dice. Entonces el otro le dice, mira, tengo un pibe jovencito acá, dice que tiene entusiasmo con el bandoneón, dice, por lo que he hablado, dice, debe tocar bastante, ¿no querés probar? Entonces, la situación, y traerlo, dijo él. Entonces lo probó, lo escuchó. Muy bien, pibe, le dijo. Pero lo que pasa es que va a tener que estudiar lo que hacía el tercer bandoneón. No, dice, eso ya lo sé. Sabía que hacía el primer bandoneón, el segundo, el tercero, claro, con un conocimiento musical tremendo. Y ahí forma parte, por primera vez, con la orquesta de Troilo. Y toca con él, es arreglador de él, que Troilo siempre se reía, tenía que frenarlo porque, claro, se desbordaba de música, tenía que borrar muchas cosas. Y decía, no, él le decía gato a Piazzolla. No, gato, dice, la gente viene a bailar, claro, que tocaban los cabarets. ¿No? Los cabarets danzantes, ¿no? La palabra cabaret a veces se difusiona muy poco. Y bueno, y después a él lo recibió Nadia Boulanger en París, que Nadia Boulanger recibía gente no porque le pagaran, no por lo que valía, por lo que costaba, sino te atendía según tu nivel artístico. Y chicorea, gente y lo recibe a Piazzolla. Y ella le da el último empujón definitivo porque le hace tocar unos estudios de ella en el piano. Y Piazzolla tocó en el piano. Entonces ella lo escuchó y después que terminó le dijo, 2 errores tuvo solamente, en el estudio tal y en el estudio tal. Dice, pero ahora vamos a lo suyo. Entonces él lo hizo agarrar el bandoneón y lo hizo tocar. Y ahí vino el fallo, la sentencia, dijo, esto es lo suyo. Y luego de él, con una tarea muy individual, porque Astor hizo su propia música, mientras que los demás músicos hacían la música del tango, y Troilo tenía su estilo, y D'Arienzo tenía su estilo, y Di Sarli tenía su estilo, y Pugliese tenía su estilo, pero todos iban amasando esa cosa que se llamó tango. Piazzolla hizo otro pan, muy distinto al resto. Y tenemos que hablar de la música de Piazzolla, no del Piazzolla tanguero. Que después se repite, le pasa a Rodolfo Medero, que seguramente alguna vez se los va a contar a ustedes, cuando fue a verlo a Piazzolla en Córdoba, una actuación. Y él siempre tuvo el interés por vincularse, ya tocaba el bandoneón, por vincularse a Piazzolla. Entonces, a través de un amigo lo acercaron. Y Piazzolla le dijo, tráelo al pibe y a ver qué es lo que hace. Siempre, los grandes directores, los grandes músicos siempre están a la pesca de nuevos valores, y eso es natural, ¿no? Entonces cuando aparece Medero, le dice, ¿y qué haces vos? ¿Qué haces? ¿Estudiás? No, dice, maestro, dice, yo estudio biología, le dice Medero. No, pibe, deja la biología para los biólogos, dice, esto es lo tuyo, este es el bandoneón. Entonces se repite lo mismo que le dijo Nadia Boulanger a Piazzolla.
como que uno tiene un destino casi marcado, podríamos decir, ¿no? Así que bueno. La globalización es un fenómeno muy curioso donde quizás la idea es la destrucción de las culturas para convertirlo al gusto de la gente en una especie de gusto industrializado, donde nada es de ningún lugar, todo es de cualquier lugar. Entonces el tango no tiene lugar ahí, no puede expresar esa sensación. Ni el tango, ni el bolero, ni ninguna otra música, ni el flamenco, ni el jazz. Todas esas músicas van a representar un pasado donde la gente tenía su lugar donde vivía y su comida y su cultura. Hoy hay una cultura globalizada donde todo es de cualquier lugar y todo es de ningún lugar también. Entonces el asunto no es pensar que los músicos hoy deben seguir tocando la comparsita, porque ya no la van a tocar como en aquella época, y creo que no deberían tocarla. Creo que tienen que hacer su propia música, pero antes de hacer su propia música, y este es el mensaje que le voy a dejar a los chicos no solamente de Bolívar, sino a todos los que quieran escuchar esto, los jóvenes, antes de hacer su propia música, tienen que pensar cómo destruir esa cosa que se llama globalización, donde nos han sumido en una especie de masa informe, donde ya no sabemos qué queremos, qué somos, de dónde somos y qué nos gusta. Entonces obedecemos a los influjos de una industria que lo único que hace, como Drácula, es chuparnos la sangre. La sangre es el dinero, obviamente. Entonces seguimos las modas y seguimos las costumbres de esos grandes poderes que nos manejan, y carecemos de nuestra propia cultura. Entonces, antes de pensar si vamos a tocar la comparsita o qué, que es muy lindo como tocar una música de Juan Sebastián Bach, es maravilloso, pero no nos representa hoy. Hoy lo que tenemos que hacer es generar un movimiento entre todos, no uno solo, entre todos, no aisladamente como Piazzolla, entre todos, un movimiento, que no sé hasta dónde será posible, que, lo que voy a pensar es casi imposible, ¿no? Que neutralice o de alguna manera nos pueda separar de ese influjo de la globalización, y quizás ahí podamos lograr con el rap, con el trap, con la cumbia, con todo lo que está flotando por ahí, tal vez podamos, como aquel tango que nació de las canzonetas y de toda esa música, tal vez una nueva música donde se reúna esta cosa. Pero mientras tanto somos como nichos aislados. Los coreanos son los coreanos, los chinos son los chinos, los peruanos son los peruanos, los bolivianos son los bolivianos, y no hay una integración como sí ocurrió en los años al final de 1800. Entonces, en esa situación, los jóvenes están como en una especie de orfandad total. Yo creo que hay que hacer conciencia de esto y unirnos de alguna manera, no sé cómo, porque con un teléfono celular no lo creo que tendríamos que poner una energía mucho más humanizada para lograr una cultura que surja verdaderamente de las entrañas de un pueblo, porque si no estamos totalmente perdidos, si no terminamos siendo una música de nadie y para nada, y terminamos siendo una especie de títere de un sistema que nos va a gobernar permanentemente.
duende de tu son llevando neón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón dejaron su destino de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de su canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alecón y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla? Me preguntó sobre algo que quería hacer, un trío con Paulone, Alberto Paulone, y bueno, sí, surgió eso, lo practicamos, lo hicimos y claro, pasó lo de la pandemia y bueno. A Rubén lo conocí en el año 1980, más o menos. Trabajaba yo de panadero y repartía y le iba a llevar a vender ahí el negocio de él. Y ahí nos conocimos. Lo llamamos a Pipo, ahí fue cuando empezó ya Piedra Azul. Habrá habido muchos, no te voy a discutir porque ha habido muchos bandoneonistas y buenos bandoneonistas. Pero Rubén, lo que él tenía para ser arreglador y lo que hacía, lo que estudiaba, los temas, para mí es el mejor bandoneonista que hay en Bolívar. Vos me decís Rubén Exertier y a mí no me aparece otra palabra en la mente que no sea en agradecimiento a su tremenda predisposición, a su nobleza, a su generosidad desmedida, hasta ese punto te diría. Porque hablo por mí, pero ¿quién no ha sido acompañado por Rubén Exertier? Qué cosas las del camino, quién lo pudiera contar. Somos como dos hermanos perdidos en inmensidad. Unos viajan en camiones, otros a dedo nomás, buscando un rumbo en la vida para ganarse su pan. Para ganarse su pan, para ir aprendiendo y para ir recordando también a un gran amigo, una persona como la familia, ¿ves? Conocerlo a ellos de jóvenes, cuando andaban de novio, Mirta y Rubén, conocí los papis de ellos, pero siempre estuvo la música, desde muy chico, y en Bolívar, el pueblo más maravilloso que es nuestro. Bueno, acá charlando un poco, recién pensábamos en qué posibilidad había de que nosotros no saliéramos músicos, ¿no? Siendo que papá es músico desde toda la vida y mamá también, porque ellos se conocieron estudiando música. Cuando yo tenía 8 años, decidí que iba a estudiar piano. Está claro que no me dediqué a la música, pero sí compartí con mi papá, además de horas y horas de estudio, la profe. Su primera profe de música fue mi primera y única profe de piano, Pocha, y está más que claro quién fue aplicado, ¿no? Mi papá, por supuesto. La música creo que es parte de nuestro ser. Sí, que se combina y cada vez se va combinando más entre lo musical, de escenario, de interpretación, de grabación y todo eso, y también la docencia, de que mi papá
profesor superior de bandoneón, mi mamá es profesora de música, de guitarra, y él ya está en camino a ser el profesor de música también. Franco trabajó en una orquesta de escuela en Buenos Aires, donde son barrios tremendamente carenciados, con sus perspectivas de futuro de la gente muy acotada, digamos, y bueno, yo creo que la música abre muchas puertas. El arte en general, en nuestro caso que es la música, nos abre muchísimas puertas, desde la docencia y desde lo afectivo, digamos. Que me mandan muchas cosas para hacer, como para incentivarme que siga con el bandoneón estudiando algo, sí. Y seguramente lo he defraudado, pero siempre me sigue mandando cosas. O sea, charlaba con músicos y siempre me decían el bandoneón era algo súper difícil. Acá en este pueblo tan chico no había nadie que enseñara por música, nunca me enteré. Y después de 30 años voy a la avenida y escucho a Sertier con un niño tocando los dos juntos. Cuando termina dice mi alumno y yo digo, wow, enseña. Me ha transmitido la música y todo el amor por el bandoneón que siento ahora mismo gracias a él. Bien, estoy practicando. Cuando yo comencé a estudiar bandoneón, había que encargar las partituras a un comisionista y tardaba un mes más o menos en llegar, más en mi caso que estaba en el campo. Ahora con la computadora en 3 minutos puedo bajar partituras, arreglos. Incluso un amigo me ayudó, me instaló un programa que me sirve para escribir las partituras con la computadora. Durante la pandemia grabamos 2 tangos con un cantor de Henderson, Marcos Tamborenea, muy buen cantor. Él en su casa en Henderson y yo acá. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan ciego en su penar, uno está tan solo en su dolor. Después también durante la pandemia, una noche me llama María Rojas, que es violinista de la Sinfónica de Bahía Blanca, y me propone grabar Fuga y Misterio. Bueno, no me quedaba muy claro cómo hacíamos, pero ellos me fueron guiando, acá me ayudaron. Entonces grabamos María Rojas en violín en Bahía Blanca, Juan Fernández Rossi, el contrabajista también de Bahía Blanca, a quien no conozco personalmente, Francisco Pancini, un guitarrista de La Plata, tampoco lo conozco personalmente. Bueno, Franco acá y yo con el bandoneón.
duende de tu sonche bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el Si mis abuelos no hubiesen tenido la visión de apoyarlo, esa era la única posibilidad de que nosotros no fuéramos músicos. Mi casa era y es súper musical, súper musical. Cuando éramos chicos, las canciones infantiles nos las tocaban con el bandoneón, mi mamá con la guitarra. Y aún hoy el feliz cumpleaños, para toda la familia, absolutamente para toda, se toca con el bandoneón. Es un buen tipo muy viejo que la verdad es un orgullo. Increíble. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, bandoneón.